vamos a ver cuál es el mensaje que Dios quiere darnos en esta mañana. Éxodo, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 10. Antes que nada, amados, tengamos una palabra de oración para que sea Dios hablando, para que sea Él a través de su Santo Espíritu ministrando cada uno de nuestros corazones. Oremos, amados. Amantísimo Dios, Padre de la gloria, gracias por darnos la oportunidad. Gracias, Padre bendito, por darnos la dicha de poder estar aquí en tu casa de oración. Padre, tu palabra va a ser leída, sé tú hablándonos a cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Padre, tome el control de todo lo que vamos a hablar, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nuestros corazones, Padre de la gloria. Y Padre Santo, todo lo que está atado, Padre bendito, se desata, toda cadena, Padre bendito, sea rota, Padre de la gloria, y podamos sentir esa libertad aquí en tu casa de oración. Padre de la gloria, gracias. Estos favores te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 2, del versículo 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un corretal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, la palabra de Dios nos muestra que una madre dice que le nació un hijo hermoso, y dice que ella ocultó por 3 meses a este niño. Y la pregunta sería: ¿por qué esta madre, teniendo un hijo hermoso, lo ocultó? Como que no tiene sentido que nazca un hijo bello, precioso, y que esta madre, en vez de exhibirlo y decir: este es mi hijo, ella más bien lo toma y lo oculta. Y amados, si nosotros queremos saber la respuesta por qué esta madre tomó esta actitud, podemos irnos al libro de Éxodo mismo, el capítulo 1, y la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, que dice que se levantó un rey en Egipto, el cual no conocía a José. Y este rey, amados hermanos, él veía cómo el pueblo de Dios se multiplicaba en Egipto y tuvo temor. Entonces este rey dijo: para que el pueblo de Dios no se rebele en contra de nosotros, él conspiró un plan malévolo, y era matar a todos los niños de las hebreas. Amén, amado. Entonces este rey le dijo a todas las parteras que matasen a todos los niños que parieran las hebreas. Pero las parteras, teniendo temor de Jehová, no lo hicieron. El rey llamó a llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué no habéis obedecido mi mandato? Y
Y las parteras le dijeron, es que cuando nosotros llegamos, las hebreas son muy fuertes, son muy robustas. Y cuando nosotros llegamos al parto, ellas ya rato han parido. Y dice la palabra de Dios que Dios tuvo favor y prosperó la casa de las parteras, porque no obedecieron la voz de este rey, sino que temieron a Dios. Amén. Entonces el rey, amados hermanos, no contento con eso, en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces ahí vemos, amados hermanos, cómo esta madre por amor ocultó a su hijo, porque había un decreto del rey que todo varón que naciese fuera arrojado al río, fuera mandado, amados hermanos. Amén. Y aquí vemos que este niño no era más ni menos que Moisés. Y nosotros podríamos decir, vaya momento para que nazca Moisés, ¿no? Vaya época tan peligrosa para que Dios permita que naciera este niño. Amén. Pero vemos que Dios, aunque la época era peligrosa, Dios preservó y cuidó la vida de ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño tenía un propósito. He ahí, amados hermanos, el tema de la predicación: nacidos con un propósito. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Amados, si nosotros podemos recordar el día de nuestro nacimiento, amados hermanos, ¿usted sabe cuántos niños perdieron la vida el día que usted nació? ¿No se puede pensar eso? Justamente el día en el que yo nací, ¿cuántos niños murieron? Pero gracias a Dios, Él preservó mi vida. Y si yo estoy aquí, es porque Dios me cuidó, amados hermanos. Y si Dios me cuidó y yo hoy estoy aquí, es porque nací con un propósito. Hemos nacido con un propósito, amados hermanos. Es por eso que no es casualidad que usted y yo estemos aquí, amados hermanos. Tantos niños murieron cuando nació Moisés, amados hermanos. Y a veces nosotros decimos, a veces yo me he dicho, ¿por qué justamente tuve que nacer en esta época? En esta época de tanta violencia, de tanta maldad, de tanta corrupción. ¿No se ha planteado esa pregunta, amado? ¿Por qué justamente en esta época? ¿Por qué no unos añitos más atrás cuando la cosa estaba mejor? Moisés también podría haber dicho eso. ¿Por qué justamente nací en una época cuando estaban matando a todos los niños? Pero en todo eso hay un propósito, amados hermanos. Si nacemos en esta época, si estamos aquí, es porque hay un propósito en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién vive? A su nombre. Amados hermanos, el propósito de Moisés, ¿cuál era? Lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, del versículo 7 al 10. Dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Cuál era el propósito de Moisés, amados hermanos? De llevar libertad al pueblo de Dios. Amén. Y si hay algo que al enemigo no le gusta, es precisamente cuando va a haber libertad. Porque había un decreto, amados hermanos, en el Génesis, que se iba a levantar un libertador que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Entonces Satanás, él como que se huele
cuando un libertador va a nacer. Y como él no sabe específicamente quién es, entonces él dice, vamos a matar a todos. Y ahí tiene que caer el libertador. ¿Por qué? Porque a Satanás, amados hermanos, no le gusta la libertad. Le gusta la esclavitud. Es por eso, amados, que hay tantas cosas que a nosotros nos pueden atar. Hay tantas cosas que nos pueden distraer, que al parecer parecen inocentes, pero es una estrategia del enemigo para mantenernos atados. Y ¿sabe lo peor de todo? Que nos acostumbramos muchas veces a eso. El pueblo hebreo se acostumbró a la esclavitud. Amén, amados. Y el plan del enemigo es mantenernos atados, pero el plan de Dios es darnos libertad. Entonces, como este niño iba a traer libertad al pueblo de Dios, Dios lo estaba usando como instrumento. Asimismo, el enemigo usa sus instrumentos para matar a aquel que va a traer libertad. Amén, amados. Amén. ¿Cuál era el tema? Nacidos con un propósito. ¿Saben qué me recuerda esto? ¿No les suena familiar que comiencen a matar los primogénitos justamente cuando van a ser un libertador? ¿No le llama la atención? ¿No le recuerda a otro personaje? Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 2, del versículo 13 al 15: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece ya hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mí. Como el enemigo se huele que van a ser el libertador, que es la misma estrategia. Vamos a matar a todos los niños. Como él no sabe cuál era Jesús, él dice: vamos a matar a todos los niños. Ahí tiene que caer ese libertador que viene. Pero vemos que Dios preservó la vida de ese niño llamado Jesús. ¿Por qué? Porque él nació con un propósito: para traernos libertad. Amén, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 34 y 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora entiende, amados hermanos, por qué usted nació. Ahora usted entiende cuál es el propósito de su nacimiento. Ahora usted entiende por qué tiene tanto ataque, tantas dificultades. Porque aquel libertador llamado Jesús nos libertó. Y ahora nosotros predicamos para que otros sean libertados. Entonces, como el enemigo no le gusta la libertad, sino la esclavitud, él viene en contra de los que predican aquel que puede libertar a las personas del pecado. Entonces, si nosotros nacimos, amados hermanos, y estamos hoy aquí, es porque ese propósito lo tenemos que cumplir. ¿Cuál es ese propósito? Predicarle a aquel que puede libertar. Por eso es tanto ataque, amados hermanos, que viene a nuestra vida. Por eso que usted dice: cuando yo más me meto a Dios, más viene el enemigo. Cuando yo más quiero obedecer la palabra de Dios, más vienen los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque ahora usted, como ya es libre, va a predicar de la libertad. Y el enemigo se va a oponer, amados hermanos. Pero quiere que le diga algo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto creen eso, amados? Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Hay un mundo esclavizado, amados. Hay un mundo atado. Hay un mundo, amados hermanos, que está como el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. ¿Y quiénes son los llamados a ir a libertad
a esas personas del mundo, amados? Cada uno de los que ya fueron derrotados. Amén, amados. Nosotros somos los llamados, amados hermanos. Y no que nosotros somos los libertadores, no, nosotros tenemos a aquel que puede libertarnos. Amén. Amén. Y el enemigo, como sabe eso, él va a venir en contra de nosotros, amados. Él va a poner obstáculos, ataques. Cuando el enemigo ve que usted quiere llevar libertad a una persona, no crea que el enemigo le va a abrir el camino. No, él le va a poner obstáculos. Y es ahí donde usted debe de entender, estoy caminando bien. Amén, amados hermanos. Nacidos con un propósito. ¿Quién vive, amados? A su nombre. ¿Cuál es la clave, amados, para poder cumplir el propósito de Dios? Porque si bien es cierto, todos nacimos con un propósito, pero ¿cuál es la clave para yo poder cumplir con ese propósito? Amén. Va tomado de la mano. Por ahí van, amados. Eso me gusta. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, 4 y 5 que esta madre, para salvar a su hijo, hizo que lo puso en una canasta al río. Amén. Y la pregunta es, ¿el niño iba guiando la canasta? No, ¿verdad? ¿Quién iba guiando la canasta? Dios. Esa es la clave. Dejarnos guiar por Dios. Obedecer a Dios. Esa es la clave. Y saben lo más grave del asunto, que la niña, que la mamá lo puso en esa canastita para cuidarlo de la mano de Faraón. ¿Y sabe para dónde fue el niño? Para dónde Faraón. Amén. Gloria a Dios. Yo les hago una pregunta. Olvidémonos que nosotros sabemos lo que pasó. Si usted tuviera la oportunidad, el poder de cambiar el curso de esa canasta, ¿lo haría? Es decir, si usted tuviera el control de esa canasta, ¿a dónde lo enviaría? ¿Para Faraón o lejos de Faraón? Lejos de Faraón. Ese es el problema. Ese es el problema, amados hermanos. Que cuando vemos que Dios nos está guiando al peligro, nosotros decimos, no, no es por allá, es por acá. Y ahí entramos, amados hermanos, en esta lucha con Dios. Por eso la palabra de Dios en Isaías 55, 8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como más alto son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Y eso es algo natural, amados hermanos. Si yo también tuviera la posibilidad de cambiar el curso de la canasta que llevaba este niño, yo también cambiaba el curso. Pero Dios, que lo conoce todo, Él lo permitió, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros caminamos, amados hermanos, en caminos que no parecen favorables, y esa es la voluntad de Dios, caminemos sin preocupación, amados. Porque Dios sabe lo que hace. Pero a veces luchamos con Dios. No, Dios, allá hay mucho peligro. No, me voy para acá. Y como Dios, amados hermanos, es un Dios que respeta nuestro libre albedrío, ¿qué hace Dios? Hágale. Esa es la lucha. Amén, amados. Amén. No siempre Dios nos va a librar de las dificultades, amados hermanos. Ahí está, amados hermanos, la respuesta que muchas personas se hacen. ¿Y por qué si eres cristiano te enfermas? ¿Por qué si eres cristiano hay problemas? ¿Por qué si eres cristiano te pasan tantas cosas? Porque Dios no nos va a librar de las dificultades. Dios nos va a librar en medio de las dificultades, amados hermanos. Eso está para que Dios se glorifique y muestre su poder. Amén, amados.
La palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de Daniel nos muestra 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Y la palabra de Dios nos dice, rescatados del horno del fuego. Entonces nosotros podemos decir, Dios no permitió que ellos entraran al horno del fuego. Sí. Pero Él los rescató dentro cuando estaban en el horno del fuego. Dios, amados hermanos, no libró que ellos pasaran por el horno del fuego, sino que en medio de eso los rescató. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse en medio de eso. Amados, estos 3 varones le dijeron al rey, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Tenemos un Dios que puede librarnos de ese horno y de tu mano, rey. Entonces nosotros podemos decir, wow, Dios, al ver esa acción de obediencia, los va a librar de que pase por el horno del fuego. Y no, dice que lo entraron al horno del fuego. Entonces, amados, no nos sorprenda que cuando estemos caminando en obediencia a Dios, nos pasen tantas dificultades. Y es porque Dios quiere glorificarse en medio de eso. Dios quiere mostrar su poder en medio de eso. ¿Y qué pasó cuando ellos salieron sanos de ese horno de fuego? Ese rey llamado Nabucodonosor, que era un impío, amados hermanos, de los pies a la cabeza, ¿saben lo que dijo? Bendito sea el Dios de estos varones. Y es más, dijo, voy a firmar un edicto que cualquiera que tentare el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea muerto. Y así mismo, amados hermanos, lo que nosotros estamos pasando es para que las personas que no conocen a Dios vean el poder de Dios a través de lo que estamos pasando. Amén, amados. Amén. Estoy enfermo, Dios se va a glorificar en esa enfermedad. Tengo este problema, Dios se va a glorificar en ese problema. Y las personas que dijeron, ¿dónde está tu Dios que te dejó pasar por ese problema? Ahí lo van a ver a Dios, amados hermanos. Amén, amados. Amén. A Daniel le dijeron, hay un edicto, no ores. ¿Qué hizo Daniel? Dice que abrió las ventanas y se puso a orar. Y nosotros podemos decir, a Dios, frente a ese acto de obediencia, lo va a librar. No. Para el gozo de los leones también. ¿Y sabe lo que pasó, amados hermanos? Que lo primero que pasó que cuando el rey Darío fue a visitar a Daniel, le dijo, tu rey te ha salvado, te ha librado. Y Daniel le dijo, sí. Y ese rey, amados hermanos, mandó a que todo el reino tuviera temor del rey, del Dios de Daniel, amado. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué nos enfermamos si somos cristianos? Si Dios tiene el poder de todo, porque Dios quiere glorificarse en medio de eso. Amén. ¿Por qué tanta escasez? Ya llegaron los sobrecitos, amados hermanos. A mí también ya me dieron mis 3 sobres. Pero no tengo, como la oración de la hermana Luisa, ahora mismo no tengo un trabajo para diezmar. Porque yo sé que Dios tiene que glorificarse en medio de esa situación. Amén. Porque nosotros podemos decir, Dios, tú eres el dueño del oro, la plata, todo es tuyo, y yo soy tu hijo. ¿Dónde está ese chequecito para tu hijo? Porque ¿qué padre no quiere que su hijo, teniendo dinero, que su hijo viva bien? Pero si hoy estamos pasando eso, porque Dios quiere glorificarse en medio de eso. Y para que las personas que digan, no que tu Dios prospera, ¿dónde está tu prosperidad? Espera. Sigue observando, tranquilo, que los planes de Dios son perfectos. ¿Cuál era el tema, amado? Nacidos con un propósito. Para culminar, amado, ¿cuál es la clave para yo poder dejarme guiar? ¿Cuál sería la clave? Porque nosotros hablamos en el culto anterior, yo les decía que lo que más le dificulta al hombre y a la mujer es dejarse guiar.
Entonces, si mi propósito yo debo de cumplirlo por medio de la guianza de Dios, y ese es mi mayor problema, ¿cuál es la clave para yo poderme dejarme guiar por Dios? La clave, amados hermanos, está en el versículo 3 de nuestra lectura base de Éxodo 2, versículo 3, que dice que ella puso al niño en un carrizal a la orilla del río. Esa es la clave para dejarme guiar. Dice que puso ¿a quién? Al niño. Esa es la clave. No dijo que puso al joven, al adolescente, al adulto. No, ¿puso a quién? Al niño. Esa es la clave, amado. La palabra de Dios en Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. La clave para yo poderme dejar guiar por Dios es que tengo que hacerme como un niño. Y de tantas cosas, amados hermanos, que podemos aprender de un niño, lo principal es que el niño se deja guiar. Esa es la clave. Si usted va a la calle con su niño agarrado de la mano, el niño usted no le dice, espérate mamá, espérate papá, no, por esa calle no, vamos por acá mejor. No, para donde lo lleven el niño va. Amén, amado. Esa es la clave. Pero como nosotros no queremos ser niños delante de Dios, sino que queremos ser adolescentes, porque los adolescentes, como ellos ya se creen con la capacidad de razonamiento, ellos dicen, no, mamá, por allá no. Entonces, cuando yo soy un adolescente, cuando yo soy un adulto delante de Dios, yo le voy a discutir a Dios. Dios va a quererme llevar por allá y yo no, Dios, es por acá. Yo tengo que ser como un niño. Amados hermanos, usted es un niño, usted le pone una ropa de victimado y lo trae a la iglesia y él viene contento con esa ropa aunque le quede horrible. Pero él viene contento porque él confía en su mamá y en su papá. El niño confía, él sabe que lo que la mamá y el papá hacen no es para su daño, es para su bien. Ah, pero el adolescente, no, pues la camisa no combina con el pantalón. No, estos zapatos no cuadran para ir allá. No voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se creen con la capacidad de razonar. Y así somos nosotros, amados. Cuando somos adolescentes delante de la presencia de Dios. Amados hermanos, si la mamá no pone al niño en la canasta, sino que pone a un adolescente, ¿usted cree que el adolescente, viendo que iba para otro faraón, se iba a quedar tranquilo? Él sale de esa canasta y nada para el otro lado. Amén, amado. Esa es la clave. Ser niños delante de Dios. Poder creerle a Dios que si Dios lo permite es porque es bueno. Y sabemos, amados hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a sus propósitos son amados. Confiemos en Dios, amados. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Da temor? Claro que da temor. Pero los planes de Dios son perfectos. Amado, Dios ya vio toda la película de nuestra vida. Nosotros la vivimos día a día. Dios ya la conoce toda. Dejémonos guiar por aquel que conoce toda nuestra trayectoria, por aquel que conoce todo lo que es bueno para nosotros. Seamos como ese niño, que si Dios dice vamos para acá, para allá es. Toma esta ruta, para allá es. Amén, amados. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Y nosotros podemos decir, wow, pero Dios, ¿cómo va a permitir eso?
¿Cómo Dios va a permitir que este niño vaya directamente desde donde salió el edicto? ¿Cómo es posible que Dios pueda permitir que una madre se pueda desprender de su hijo? Amado, ¿usted cree que para una madre colocar al niño en un río a la deriva es fácil? No. Y nosotros podemos decir, pero ¿qué Dios es ese que permite tal cosa? Pero como ese niño se dejó guiar, vemos como el niño llegó, justamente iba saliendo la hija de Faraón. Justamente la hija de Faraón dice, este es de los hebreos. Y justamente ella dice, yo lo voy a criar, yo lo voy a tomar para mí. Voy a contratar a una nodriza. ¿Y a quién llamaron? A la mamá. ¿Y sabe lo más elegante del asunto? Que le pagaban por criar a su propio hijo. A veces nosotros pataleamos, reclamamos y le decimos tantas cosas a Dios, pero cuando ya vemos el resultado final, le decimos, ay Dios, discúlpame. Si yo hubiera sabido, no me hubiera comportado así. Entonces, ¿cómo vemos, no? Lo que parecía que no era favorable para el niño ni la madre, cómo por dejarse guiar, eso Dios lo puso a su favor. ¿Cómo Dios lo bendijo? Esa madre que se desprendió por un momento de su hijo, después le llegó a su hijo. Cuando nosotros nos desprendemos de cosas que nos gustan y nos duelen, amados hermanos, si lo hacemos para Dios, amados, la recompensa es buena. ¿Cuál es el tema, amados? Nacido con un propósito. Aunque la lucha es dura, amados, la batalla es fuerte, aunque los vientos parezcan contrarios, aunque veamos que al parecer no estamos avanzando, amados, sigamos confiando. Vamos por el buen camino. Al final vamos a ver por qué pasamos por todo eso. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Aprendimos algo, amados hermanos, en esta mañana? Hay que dejarnos guiar, hermano. Tenemos un propósito glorioso en Dios. Y para poder cumplir ese propósito, dejémonos guiar por Dios. Seamos como ese niño, amados. Oremos, dándole gracias a Dios por su palabra. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Padre bendito, por tu palabra. Padre de la gloria, gracias porque tú nos hablas a través de ella. Padre bendito, te pido que nos ayudes cada vez más a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Padre, danos esa fortaleza que necesitamos para no desmayar. Padre, llénanos cada día de tu Santo Espíritu, para que aunque veamos, Padre bendito, los obstáculos, Señor, sigamos avanzando. Danos esa fuerza del búfalo, Padre de la gloria. Danos, Padre Santo, esa capacidad de seguir tu palabra, Padre bendito. Padre de la gloria, gracias por todo, que esta palabra produzca, Padre bendito, un fruto en nuestro corazón. Gracias por todo, por favor te lo pido en el nombre de